Shalom, Bruhim Avaim, Brujot Avaot, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo curso de hebreo inicial. Mi nombre es Avi, soy Morá, profesora de hebreo hace unos 15 años, soy la creadora de la academia Aleph Bet y soy una apasionada de la lengua hebrea. Estoy muy feliz de poder grabar este curso que tanto me llena de alegría. Así que espero que ustedes disfruten de ver estas clases tanto como yo disfruté de poder planificarlas y de poder grabarlas. Para introducirnos en la lengua hebrea, no podemos ignorar que se trata de una lengua milenaria, ¿sí? Estamos hablando de 3 milenios y medio de historia escrita. Al ser tan larga la historia, no vamos a poder ahondar en cada periodo, pero sí seleccioné algunos hitos en su historia que nos van a ayudar a entender cómo pasó de una lengua tan antigua en la cual fue escrita la Biblia al día de hoy que tenemos hebreo moderno y es una lengua oficial de un estado. Así que bueno, empecemos, que lo disfruten y muchas gracias por estar acá. Vamos a dar comienzo. El hebreo en hebreo es pronunciado ivrit, así que si me escuchan decir ivrit, quiere decir hebreo. Y es, como dije recién, la lengua oficial del Estado de Israel junto con el árabe. En Israel hay una gran población, una masa muy grande que habla árabe, pero la lengua principal y hablada en la mayoría de los ámbitos es el hebreo. El hebreo se habla hoy en todos los ámbitos de la vida, en los medios de comunicación, en las universidades, en los laboratorios científicos, en la calle, en los negocios, en el transporte público, y es una lengua completamente fuerte, en pleno crecimiento y expansión, y con la cual se lleva a cabo todas las áreas de interés y vida del Estado de Israel. Vamos a clasificarlo. El hebreo es una lengua semítica del grupo noroccidental. Las lenguas semíticas son lenguas que datan de mucha antigüedad y que nacen en el área de la Mesopotamia asiática. Es un grupo de lenguas muy diferentes a las lenguas que tienen base en el latín, que son las que estamos acostumbrados a escuchar, los que hablamos, por ejemplo, español de base, como pueden ser el inglés, el francés, el italiano, el portugués. Estas son lenguas que nacen en otro momento y en otro lugar, por lo cual su composición y su estructura gramatical va a ser completamente diferente. Por eso es muy difícil poder deducir algo de oído en una conversión en hebreo sin tener algún tipo de conocimiento básico sobre el mismo. En el grupo de las lenguas semíticas se encuentra el árabe, el amari, el acadio, el sumerio, el arameo, un montón más, ¿sí? Que son de la época y de la área. Y una lengua también muy relevante para el nacimiento del hebreo fue la lengua canaanea. ¿Sí? Canaán es el nombre que recibe en la Torá, en la Biblia, la tierra de Israel. En la Biblia, la tierra de Israel se llama Eretz Canaan, o tierra de Canaán. Y los cananeos es el grupo de personas que habitaban esa tierra cuando los hebreos llegan a la misma. Los hebreos aprenden esta lengua canaanea, comienzan a hablarla, pero de a poco se escucha que este lenguaje va virando, empieza a tomar algunos giros distintos, algunos modismos diferentes. Esta pequeña diferenciación es la que da lugar a esta nueva lengua que va a ser más adelante y al día de hoy la lengua hebrea. Estos son los inicios, los comienzos de lo que es hoy el hebreo. Hay algunos autores que dicen que si escucháramos una conversación hoy en día en canaaneo, los que hablamos hebreo, entenderíamos gran parte de la misma. Pero bueno, yo me voy a quedar con la duda porque la lengua canaanea no es una lengua que esté hoy en actividad, no es una lengua que hoy se hable, así que nunca tuve la oportunidad de escuchar una conversación en canaaneo. Bueno, vamos a empezar a revisar algunos periodos que fue atravesando el hebreo y que fue en los cuales fue expandiéndose e incorporando más vocabulario hasta llegar a ser lo que es hoy. La primera producción redactada, literaria, grande que hay en hebreo antiguo, que tenemos hasta el día de hoy, es la Biblia. La Biblia está escrita en hebreo antiguo, esa es su lengua original, y el hebreo antiguo es un hebreo diferente al hebreo moderno de hoy. En realidad voy a reformular esto. La gente me pregunta siempre, ¿es muy distinto el hebreo moderno del hebreo antiguo? Bueno, mi respuesta es sí y no. Sí, porque es hebreo antiguo. Entonces, hay muchas diferencias en cuanto a gramática. ¿Sí? Hay muchas formas de redacción que hoy en día en el hebreo moderno ya no se usan.
Y hay muchas formas de expresión que no están vigentes al día de hoy. Eso no quiere decir que una persona que habla hebreo pueda poder ponerse a leer la Biblia, pueda decodificar lo que dice y pueda entender gran parte del texto. Quizás no el 100%, porque algunos sustantivos ya cambiaron, o algunos nombres de animales, o ciertos modismos que no se dicen de la misma manera. Pero sí, gran parte del contenido va a ser similar, como si estuviésemos hablando de un inglés y un inglés antiguo, o un español y el español antiguo. Hay similitudes, pero no es igual la gramática. ¿Por qué no es igual la gramática? Porque el hebreo bíblico es muy acotado en vocabulario. Tiene solamente 7.704 palabras, ¿sí? Y como dice ahí, estaba limitado a la literatura. Es un hebreo literario que se utilizó para narrar estas historias bíblicas, pero ahí quedó, no evolucionó. ¿Por qué no evolucionó? Porque era un hebreo oral, no era hablado, no era dialogado. Y las lenguas evolucionan a través del diálogo. Cuando la gente comienza a hablarlas, cuando las palabras empiezan a abreviarse, empiezan a aparecer lunfardos, empiezan a aparecer modismos. Y esto no sucedió, porque se realizó la escritura y una vez que se finalizó la escritura, nadie más volvió a retomarlo. Entonces quedó en estas 7.704 palabras, muy poquitas, si estamos hablando de un idioma, y quedó ahí como cristalizado. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que a pesar de ser tan escueto su vocabulario, es un vocabulario muy profundo y muy específico. Por lo tanto, es muy difícil de traducirlo, es muy difícil transliterar de forma literal una palabra del hebreo bíblico a cualquier otra lengua, incluso al hebreo moderno. Por eso es muy difícil leer una traducción de la Biblia, y por eso hay tantas traducciones de la Biblia, incluso en la misma lengua encontramos cientos de traducciones, y las traducciones varían las unas a las otras, porque las traducciones estas no dejan de ser una exégesis, no dejan de ser una interpretación del mismo traductor. La palabra en su lengua original no encuentra un equivalente en ninguna otra lengua. Es por eso que mucha gente que se interesa muchísimo en la Biblia decide comenzar a estudiar hebreo bíblico para poder leer la Biblia en su lengua original, que es lo que yo recomiendo fuertemente que hagan si es que les gusta el texto bíblico, porque no hay, nos vamos a dar cuenta si lo empezamos a estudiar, forma literal de traducir algunas de las palabras. Muy bien. El hebreo bíblico, entonces habíamos dicho, quedó ahí cristalizado, 7.704 palabras, no avanzó. El pueblo hebreo sí tenía este texto que estudiaba y que leía y que aprendía el vocabulario escueto que tenía, pero cuando el hebreo empieza a evolucionar y empieza a dar un salto con la Mishnah, ¿sí? La Mishnah, o lo que se dice en la jerga la Torá oral, que en realidad está escrita, ¿sí? Pero se dice oral porque es una compilación de leyes que derivan de la primera Torá, de la Biblia, ¿sí? Es una compilación de leyes a partir de ahí que se redactan de cómo, ¿sí?, una persona tiene que vivir. Leyes para el día a día, leyes para todo tipo de situaciones, ¿sí? Las redacta el rabino Rabbi Yehuda Anasí en el exilio. El pueblo judío sufre distintas tragedias, vamos a decir. Se destruye el primer templo de Jerusalén, a donde giraba toda la vida judía alrededor de este templo. Se reconstruye y se vuelve a destruir en el año 70 de la era común. En ese año los judíos deben exiliarse, salir de Jerusalén. Y en el exilio escriben todas estas producciones textuales que son de una riqueza lingüística enorme. Ahí sí se agregan diferentes palabras, expresiones, empiezan a utilizar más el hebreo para poder dialogar en el día a día, ya no queda acotado a un texto bíblico o a un relato, sino que hay que usar nuevas palabras y hay que ir adaptando esta lengua a las nuevas necesidades, ¿sí? Y además, por haber estado en el exilio y después retornar a Jerusalén desde Babilonia, traen consigo el arameo, acadio, griego, latín, todas estas nuevas lenguas. Entonces el hebreo empieza a llenarse de vocabulario, muchas veces propio y muchas veces que viene, que se hacen muchas palabras que se asemejan a otras lenguas, ¿sí? Vamos a encontrar por la zona muchísimas palabras en todas estas lenguas que son muy parecidas, si no iguales. Muy bien.
Desde la Mishnah, desde la redacción de la Mishnah y el retorno a Jerusalén en adelante, muchas cosas pasaron con los hebreos, que eran quienes llevaban el hebreo y quienes eran los responsables de mantener esta lengua. Vamos a ver solo algunas de las cosas. Hay mucho más para ahondar y mucho más para profundizar desde el siglo II hasta el día de hoy. Vamos a ver solamente algunas cosas que a mí me parecieron relevantes y que impactaron de lleno en el crecimiento de esta nueva lengua que es el hebreo. Bien, bueno, durante la Edad de Oro española, el hebreo tuvo su apogeo, continuó su desarrollo tanto dentro como fuera de España. Los judíos de España y la península ibérica son denominados sefaradíes o sefaradim en hebreo, que son los que ampliaron muchísimo lo que es la parte oral y el vocabulario hablado, el diálogo del día a día. Todo esto pasó durante la Edad de Oro española. Pero en el mismo momento, los ashkenazim o askenazíes, los judíos de Europa Oriental, también estaban ampliando muchísimo la lengua, pero la parte literaria, la parte escrita. El gran exégeta de la Torá, de la Biblia, llamado Rashi, que es Rabbi Shimon Itzhaki, estaba justamente conviviendo en la misma época con la Edad de Oro española. Se redactan un montón de interpretaciones de la Biblia, siguen aumentando las leyes, la literatura rabínica, nuevas formas de escritura, ¿sí? Pero con el correr de los siglos y muchos eventos desafortunados, persecuciones y tragedias que le sucedieron a los hebreos, el hebreo cae casi en desuso. ¿Por qué siempre digo casi? Por dos cosas. Primero, porque siempre hubo una masa de judíos que habló la lengua hebrea y de hecho este diálogo nunca se perdió por completo, ¿sí? Muchas veces se hacía una mezcla del hebreo con otras lenguas circundantes, así nacen las lenguas como el yiddish, que es un dialecto del alemán con influencia del hebreo, o el ladino, que es un dialecto del español con influencia del hebreo, o muchas veces se hablaba directamente en hebreo, ¿sí? Pero es normal entre personas del pueblo hebreo escuchar conversaciones en una determinada lengua y que van introduciendo ciertas palabras que están mucho más acostumbradas a decirlas en hebreo que en su lengua madre, por ejemplo. Por eso digo que se cayó casi en desuso. Y aparte también porque siempre la liturgia, la parte de los rezos, que toda la parte del rezo nace cuando se destruye el templo. En el año 70 se destruye el templo, los judíos tienen que exiliarse y ahí nacen los rezos, que cuando estaba el templo de Jerusalén estos no existían. Siempre estos rezos fueron en hebreo. ¿Sí? Canciones, algunas súplicas, y justamente es lo que voy a mencionar ahora, que son los piutim, los poemas sinagogales, ¿sí? Los poemas sinagogales nacen a partir de una prohibición del emperador Bizancio de pronunciar prédicas. Como no pueden pronunciar prédicas, escriben estos piutim, que ellos dicen, bueno, son poemas, no son prédicas. Pero, sin embargo, los piutim describen situaciones terribles y de angustia que estaban viviendo los hebreos en ese momento y su deseo de redención y su deseo de que esté todo mejor en un futuro. Por eso estos piutim, estos poemas sinagogales, cuentan de una riqueza lingüística absoluta, muy rica, muy linda, y son hermosos de leer, son como poemas, y también ayudaron muchísimo, tuvieron un protagonismo central en la expansión de la lengua hebrea en ese momento. Muy bien. En los años 1800, hacia finales del 1800, nace lo que se llamó el movimiento sionista, que fue un movimiento de liberación nacional, comandado en primera instancia o ideado por el pensador Binyamin Zeev Herzl o Teodoro Herzl, que se lo denomina el padre del sionismo porque él fue el primero que pensó en un Estado judío y escribe su libro Alt Neuland, ¿sí? Vieja Nueva Tierra. ¿Sí? Y en ese mismo libro, Herzl, que es el padre del sionismo, no ve con buenos ojos que en el nuevo Estado imaginario, que todavía no había, se fuera a hablar hebreo. Él pensaba que el hebreo era una lengua que ya había quedado en la antigüedad, que le faltaba mucho vocabulario moderno, cómo se iba a hablar de filosofía, cómo se iban a hacer debates, cómo se iba a hablar de ciencia, incluso
dice Herzl, literalmente, escribe en su libro, cómo una persona va a comprar en hebreo un boleto de tren. Él dice, nos falta vocabulario para el día a día. Está muy lindo para la sinagoga, para los rezos, para las cuestiones de poesía, pero no podemos utilizarlo en la vida cotidiana. Herzl no llega a ver la creación de su estado, la concreción de sus sueños. En el medio suceden un montón de cosas, ¿sí? Desde su muerte hacia la creación del Estado, y el pueblo judío se sigue reuniendo en estos congresos sionistas con distintos pensadores que lo sucedieron y debatiendo, entre otras cosas, qué idioma era el adecuado para el nuevo Estado judío que iba a nacer. Muchos concordaban con Herzl que el hebreo no era el indicado, pero otros dijeron no hay forma de que la lengua de un Estado judío no sea el hebreo. La lengua del pueblo judío siempre fue y seguirá siendo el hebreo, y necesitamos hacer lo que haya que hacer para poder acceder a una conversación cotidiana en hebreo y para que toda la gente lo tenga al alcance y lo pueda hablar. ¿Quién fue el principal exponente de todo este movimiento de renacimiento nacional, cultural y lingüístico? Eliezer Ben Yehuda. Eliezer Ben Yehuda, quien no nace en Israel y emigra a la tierra de Israel, que en ese momento estaba bajo mandato de los británicos, es el que empieza el gran movimiento de lo que luego se llamó el milagro de la lengua, de tratar de revivir o de actualizar muchísimo esta antigua lengua a una lengua moderna, a que se pueda acceder a vivir, a comprar, a vender, a estudiar y a respirar en hebreo. Eliezer Ben Yehuda predica con el ejemplo. Él no solamente expone teorías, sino que él empieza a hablar hebreo con su esposa adentro de su casa, un inmigrante, ¿sí? La mayoría de los inmigrantes, si emigramos en familia, con nuestra familia seguimos hablando nuestra lengua materna, pero él no. Él con su esposa dentro de su casa comienzan a hablar en hebreo. Su hijo Itamar es el primer niño en la tierra de Israel, que todavía no era Estado, criado en hebreo como lengua materna, como la única lengua que escuchó en su casa. De hecho, tuvo varios problemas para comunicarse porque no todo el mundo hablaba hebreo, pero luego fue un ferviente defensor de todas estas ideas de su padre y fue quien lo sucedió. En 1923 se reconoce, el mandato británico reconoce al hebreo como una de las lenguas oficiales, junto con el árabe y el inglés, que eran las que se hablaban en ese momento y en ese lugar, al hebreo. Empieza a haber grupos de conversación a lo largo y a lo ancho de toda la tierra, y sin poner periodo de tiempo, pero bueno, más o menos en el mismo periodo, nace la Universidad Hebrea de Jerusalén, lo que le da un impulso muy grande a la lengua. Eliezer Ben Yehuda termina de compilar el primer diccionario en hebreo, que le llevó muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo. Él se sienta con todos estos textos que estuvimos viendo antes, los piutim, los poemas sinagogales, la Torá, la Mishnah, y como puede y desde donde puede va extrayendo todas las palabras que ya existían, que eran un montón, e intentando componer palabras nuevas, basadas en la raíz de alguna que ya exista, o empezando desde cero, o trayendo alguna similar desde otras lenguas. Por ejemplo, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, cuando nace, se llama Università Ivrit, la Universidad Hebrea, ¿sí? Y Università viene de otra lengua. Así se fueron componiendo las distintas nuevas palabras para el hebreo. Empiezan los grupos de conversación, los primeros diarios en hebreo, se crea lo que es el Vaad HaLashon, la comisión de la lengua, que luego vira en la Academia LeLashon HaIvrit, la Academia de la Lengua Hebrea, quien es hasta el día de hoy quien regula la lengua hebrea, las palabras que se incorporan, el uso correcto, qué se puede, qué no se puede, qué se debe y qué no se debe. Algunas veces tiene éxito con las cosas que dice y algunas veces las cosas que dice no son muy escuchadas, ¿sí? Y acá dice renacimiento literario y nacional, porque no sabemos qué vino primero y qué vino después, cuál es la causa y cuál es la consecuencia, ¿sí? Si todo este renacimiento del hebreo ayuda a la creación del nuevo Estado y de la nueva identidad nacional, o si la creación del nuevo Estado impulsa todo este aprendizaje del hebreo que se dio en masa por un montón de inmigrantes que llegaban a la tierra, ¿sí? Fue
una retroalimentación que increíblemente se logró en muy poco tiempo. En muy poco tiempo, muchísima gente, una gran masa de personas, estaba hablando el hebreo en su vida cotidiana. Así que se pudo adaptar a este viejo idioma a estas nuevas necesidades. Esto que Herzl veía como imposible, realmente se logró. Bueno, dicho todo esto, vamos a ir a una pequeña introducción de lo que es el Aleph Bet, el alefato hebreo. Algunos no están de acuerdo con llamarlo alfabeto porque dicen que alfabeto viene de alfa y beta, las letras en griego. Así que nosotros tenemos la Aleph, le llamamos alefato, pero en hebreo le podemos llamar Aleph Bet directamente, que es el nombre de sus primeras dos letras. Este es el Aleph Bet, el abecedario en hebreo. Tiene 22 letras, que la particularidad es que son todas consonantes. Esta es la primera diferencia grande que hay entre la mayoría de las lenguas semitas y la mayoría de las lenguas con base en el latín. En el español, cada letra, cada sonido posee una letra y ocupa un espacio en la palabra, es decir, cada fonema, sonido, tiene un grafema, una grafía que la representa. En cambio, en hebreo no. Una palabra con 5 sonidos tranquilamente puede ser representada por 3 letras. ¿Qué pasa con las vocales? Son estos puntitos que ven ahí abajo. Puntos, líneas que se ponen por debajo, al costado o por encima de las letras. ¿Qué tienen en el hebreo moderno de diferente con los antiguos? Es que en todos los textos de hebreo moderno, este conjunto de signos que se llama nikud no se usa, no se utiliza. Cualquier texto que uno ve al día de hoy en el Estado de Israel, ya sea digital o impreso, no va a poseer todos los signos de puntuación que representan a las vocales. Por eso decimos que hoy la colocación de las vocales en hebreo es intuitiva. Sí, los textos bíblicos, sí, los textos litúrgicos, los libros de rezos en la sinagoga tienen la puntuación, pero no los textos modernos, no los carteles en la calle, no el diario, no los sitios web. ¿Sí? Yo les puedo asegurar que se adquiere este aprendizaje. Por eso es que cuesta un poquito más la alfabetización, pero una vez que uno se acostumbra a cómo es el peso de cada palabra y empieza a conocer un poquito más de vocabulario, la lectura viene sola. Así que no se angustien por este tema, los que están aprendiendo y los que ya saben, que eventualmente esto se logra. Otra cosa muy importante que todavía no mencionamos es que la escritura del hebreo va de derecha a izquierda. Una característica que también comparte con muchas de las lenguas semíticas y no de izquierda a derecha como las lenguas de base en el latín. Esto se cree que es cuando la escritura era tallada en piedra, para una persona diestra era más fácil tallar de derecha a izquierda, y muchas lenguas después viran su lateralidad, o algunas nacen después de que ya existía, por ejemplo, la escritura sobre barro. Entonces, justamente al revés, para no pasar la mano por encima de todo lo escrito, muchas lenguas viran la lateralidad y empiezan a escribir de izquierda a derecha. Pero las lenguas semíticas no viraron, quedaron siempre de derecha a izquierda. ¿Sí? Por eso vamos a empezar siempre del lado izquierdo y todos los cuadernos, libros, agendas, revistas que vengan impresas están encuadernadas del lado izquierdo y el margen está del lado izquierdo. Lo mismo pasa con los sitios web, con la escritura en el celular y todo. ¿Sí? Es todo para el otro lado, la otra lateralidad. Bueno, estas son las nociones principales del hebreo. Lo último que me queda por decir es que hay dos tipos de escritura, dos tipos de grafía. Una son las otiot merubaot o las otiot fus, estas dos son sinónimos, que son las letras de imprenta. Estas que ven acá son las que vienen de imprenta, ¿sí? Todo lo que está impreso por computadora. Y después están las otiot ktiv, que no tenemos acá la foto, que es la cursiva, que es la que se usa en el cotidiano para escribir. Esta es muy importante reconocerla y aprender a leerla, y las otras es muy importante aprender a escribirlas para acelerar muchísimo el trazo, ¿sí? Nadie utiliza la letra de imprenta para escribir, solamente para leer. Bien, dicho esto, les quiero decir que no veo la hora
de verlos en mis próximas clases. Vamos a ir de a poquito aprendiendo estas nociones básicas, vamos a ver los dos tipos de grafía, vamos a aprender un montón de vocabulario y vamos a ir generando los primeros conocimientos de hebreo para luego seguir y vernos en las clases en vivo. ¿Les parece bien? Bueno, cualquier duda que tengan, ya saben cómo contactarme. Tenemos redes sociales, tenemos el WhatsApp también, los encuentran en las redes. Y espero que hayan disfrutado tanto como yo y los veo pronto en el curso de alfabetización inicial. Muchas gracias, Toda Rabá y Leitra Ot. Los veo pronto.